Normal, doctor. Normal. Ya, pero les pareció muy difícil. Están buenas notas. Por ahí había una que otra pregunta media complicada. Pero en general han sacado bastante buena nota. O sea, el promedio de este examen fue más de 8. Así que digamos que no le fue tan mal. Ya. A ver, voy a tomar lista, ¿ya? Espérense un ratito. A ver, Adriana Aguirre. Presente, doctora. Buenos días. Jorge Alonso. Presente, doctora. Romina Andrade. Buenos días, doctora. Presente. Amela Astudillo. Hola, doctora. Buenos días. Presente. Estefanía Balda. Buenos días, doctora. Presente. Pamela Balda. Buenos días, doctora. Presente. María Isabel Bodero. Ricardo Cali. Presente, doctora. Buenos días. Lobel Campaña. Julio Diap. María Paula Duque. Buenos días, doctora. Presente. Leonardo García. Presente, doctora. Buenos días. Fiorella. Presente, doctora. Buenos días. Jofre Jiménez. Presente, doctora. Buenos días. José Luis Win. Presente, doctora. Buenos días. Betsabe Muñoz. Enrique Naranjo. Presente, doctora. Buenos días. María Cristina. Andrés Pazmiño. Presente, doctora. Buenos días. Víctor Pérez. Buenos días, doctora. Presente. María Gracia. Buenos días. Presente. Israel Rosero. Guillermo Solórzano. Presente, doctora. Buenos días. Paola Yerovi. Presente. Ok. Listo. ¿Todos pudieron ver su nota al final del examen? ¿Mm? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Ok. Bueno, entonces, ya. ¿Quién tiene presentación hoy día? Yo, doctora. María Rimbaldo. Ya. Presente. Buenos días, doctora. El día de hoy voy a explicar sobre los síndromes de los nervios periféricos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Las enfermedades del sistema nervioso periférico se clasifican según el componente afectado, sean las raíces nerviosas, los plexos nerviosos o los nervios periféricos, en donde aquí se van a incluir lo que son las mononeuropatías, las neuropatías múltiples y las polineuropatías. Dentro de lo que es las enfermedades de las raíces nerviosas o las radiculopatías, tenemos que las raíces ventrales o anterior y dorsal, por fuera de la médula espinal, siguen un trayecto corto en forma alargada y luego se unen para constituir lo que es el nervio espinal. No es frecuente que la afección aislada de una raíz exista en una lesión de tipo medular. Esto es más común en los procesos que son de tipo metabólico o de tipo infeccioso, como el síndrome de Guillain-Barré.
Los traumatismos de los tumores locales pueden generar síndromes radiculares puros. Además, las causas de las radiculopatías por compresión son las hernias, protusiones discales y tumores medulares extradurales. La sintomatología va a depender siempre de la raíz afectada, si es anterior o posterior, y si las manifestaciones sensitivas y motoras se hacen evidentes en el territorio cutáneo y muscular. Siguiente diapositiva. Dentro de las enfermedades de los plexos periféricos vamos a tener en primer lugar la parálisis del plexo braquial. Las lesiones de este plexo son infrecuentes y por lo general son de origen traumático o tumoral. La lesión en la parte media del plexo, en la región de los troncos primarios y secundarios, origina 4 síndromes distintos, que son la parálisis de tipo superior, que también se conoce como parálisis de Duchenne-Erb. Aquí se va a producir por maniobras de tipo obstétricas y heridas de bala penetrantes. Aquí va a existir un tipo de lesión en las raíces cervicales 5 y 6 y se comprometen los músculos proximales del miembro. Aquí también vamos a tener en cuenta que el brazo, al paciente le va a colgar el brazo a lo largo del tronco, rotando hacia adentro a nivel del antebrazo. La parálisis va a ser de tipo flácida, hipotónica, con hiperreflexia o arreflexia del bicipital y radial. Las alteraciones de la sensibilidad pueden no estar presentes. Las parálisis del tipo medio. Aquí se va a lesionar el tronco primario medio por el que transcurre la séptima cervical. Su cuadro es similar a la parálisis radial. Aquí la mano pendula con hipoestesia del dedo medio y de la parte media de la mano. La parálisis de tipo inferior, o también conocida como de Dejerin complet. Las raíces paralizadas son la octava cervical y la primera dorsal. Aquí va a producir parálisis del dedo muscular radicular inferior, parálisis de los movimientos de la mano y de los dedos. Aquí la mano va a aportar la forma de una garra o una actitud de predicador. Y dentro de lo que es la parálisis total va a afectar a todo el miembro superior con atrofia, arreflexia y anestesia total. Aquí esto también va a ocurrir en parálisis, en grandes traumatismos cervicales. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, dentro de lo que es la enfermedad de los plexos nerviosos también vamos a tener la parálisis del lumbosacro. Las raíces comprometidas son de L5 a S1. La rama terminal del plexo sacro es el nervio ciático mayor. Las enfermedades que van a actuar en el plexo son lesiones de columna, discopatías lumbares, tumores intraperitoneales y extraperitoneales, linfosarcoma y tumores uterinos. Siguiente diapositiva. Dentro de las enfermedades también vamos a encontrar lo que es las mononeuropatías. Estas son lesiones aisladas de un nervio periférico. Los mecanismos más comunes van a incluir la laceración, que es el corte total o corte parcial del nervio, la presión externa, que es compresión del nervio, y el estiramiento. Aquí, para clasificar el daño, se utilizan los siguientes términos. La neuropraxia, que es la disfunción del nervio por la alteración solamente de la mielina. Aquí la recuperación va a ser completa y se produce en pocas semanas. La axonomesis, en donde la interrupción axonal con el epineuro va a ser intacto, y aquí también va a existir un tipo de regeneración axonal. Y la neuronesis, esta es la interrupción completa de los axones y del tejido. Aquí ya no va a existir algún tipo de recuperación. Dentro de ello encontramos también el nervio frénico, en donde la parálisis va a ser de tipo unilateral y produce la parálisis diafragmática. El diagnóstico clínico suele ser un poco dificultoso y para certificar este tipo de parálisis se debe realizar una radiografía de tórax. Las lesiones más frecuentes se van a producir en el tórax por neoplasias de tipo pulmonar. ¿Y qué vas a encontrar en la radiografía de tórax de un paciente que tenga parálisis del nervio frénico?
¿Qué inerva el nervio frénico? ¿Perdón? ¿Qué inerva? ¿Qué se encuentra paralizado? A ver, el nervio frénico. O sea, ¿por qué te serviría una placa de tórax para ver la parálisis de un nervio? ¿Alguien sabe? Despiértense, ¿alguien sabe? ¿Qué carita te pongo de los emoticones que están allí? A ver. María Gracia acaba de decir que para la parálisis del nervio frénico, el método diagnóstico para saber si son paralizados es una radiografía de tórax. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué una placa de tórax te va a mostrar la parálisis del nervio frénico? ¿Qué es lo que buscas en la placa de tórax? Exacto, es la parálisis del diafragma. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en la radiografía de tórax se ven los dos hemidiafragmas así como unas cúpulas? Ya, entonces, en el 1 se va a ver mucho más elevado, porque la presión abdominal lleva todo para arriba, entonces se ve mucho más abombado hacia arriba. Y el otro se ve, digamos, más abajo. Por eso, una placa de tórax, una radiografía simple de tórax, sirve para ver la parálisis del frénico. O mejor dicho, si tienes una placa y ves eso, piensas en la parálisis del frénico. ¿Ya? Ya. Dale. Continuando, voy a explicar a continuación sobre el nervio radial, en donde las lesiones frecuentes son lesiones de tipo frecuentes debido a que su recorrido es mucho más largo. Las lesiones son de tipo traumáticas, distintas a distintas alturas a lo largo del trayecto, porque puede ser por fractura de húmero o de codo, hernias cortantes, compresión durante el sueño cuando uno duerme con la cabeza apoyada sobre el brazo. También se toma en cuenta la parálisis de tipo radial cuando se da por intoxicación del plomo, que es el saturnismo. El paciente va a presentar un tipo de parálisis completa del tríceps, el braquioide radial, los extensores de los dedos, la mano también cae péndula y lo que se denomina también mano colgante, con parálisis de los extensores de la mano. Aquí en el examen físico vamos a encontrar que el paciente no puede extender el antebrazo debido a la parálisis del tríceps. Los dedos van a ser de tipo flexionados y el pulgar va a estar en aducción. El trastorno sensitivo va a comprometer el pulgar y la mitad de la cara dorsal de la mano, excepto la punta de los dedos. Siguiente diapositiva. Nervio mediano. El nervio mediano nace del plexo braquial. Este va a inervar los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor común superficial de los dedos y el pronador redondo. En la mano también va a inervar los dos lumbricales radiales, el oponente, el aductor corto y el aductor corto del pulgar. La lesión del nervio se da en la axila, se da por la compresión cuando se utilizan muletas. En brazo es común la compresión también durante el sueño prolongado con el brazo, cuando el brazo se lo arrima. En la muñeca y por compresión también se da por el túnel carpiano. Dentro del nervio cubital, sus fibras... Espérate un segundo. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? ¿Me pregunta? Claro, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Es cuando existe la compresión del nervio mediano. Es como que existe un tipo de inflamación, lo cual produce dolor y como que no puede realizar esta acción. Es un dolor como que muy grande. Se suele dar, por ejemplo, cuando las personas suelen realizar muy seguido, por ejemplo, cuando están con el celular así, como que puede darse este tipo de síndrome. Claro. Unas bandas fibrosas presionan el nervio mediano acá, ¿ya? Entonces lo que se hace es que se hace una cirugía aquí y se libera el nervio mediano, ¿ya? El
produce mucho dolor y mucha debilidad en la mano. O sea, el paciente no puede agarrar, no puede agarrar esto, no puede hacer ese movimiento, ¿ya? Se le caen las cosas porque no puede hacer ese movimiento. Una pluma, imposible, porque es demasiado pequeño. O sea, si pueden agarrar algo, sería algo un poquito más grande, pero no tienen fuerza igual, ¿ya? Y tienen mucho dolor. Hasta que no se operen, siguen con mucho dolor. Y después, luego, inclusive de operarse, siguen con mucho dolor. Es algo muy, muy frecuente. Muy frecuente. Doctora, una pregunta. Uh-huh. ¿Y ellos no pueden agarrar como que los objetos por el dolor o por el entumecimiento? Por las dos cosas. Por las dos cosas. O sea, tienen dolor y tienen además, no es tanto entumecimiento, sino que sienten como debilidad de la mano, como que no tienen fuerza para hacer ese movimiento de prensión. O sea, puede, digamos, que agarran, tú les das un vaso y ellos no le pueden agarrar así porque se les cae, se les resbala de la mano. Ok, gracias. Ya. Ya. Nervio cubital. El nervio cubital va, como ya lo comenté, sus fibras van a proceder del plexo braquial, van a inervar los músculos interóseos, el aductor del pulgar, la parte interna del flexor corto del pulgar, los dos lumbricales internos, los músculos de la eminencia hipotenar y el cubital anterior y la mitad interna del flexor profundo de los dedos. Su etiología más frecuente de este tipo de parálisis va a ser es la lesión en el codo debido a traumatismos, heridas cortantes, heridas de bala, fracturas de la epitróclea o del cúbito, luxación del codo, callos óseos y artrosis. Las parálisis completas producen un tipo de debilidad en la flexión y aducción de la muñeca, se halla debilidad y atrofia en los músculos intrínsecos cubitales y la mano adquiere también una postura de garra. Dentro del nervio ciático mayor, el nervio ciático mayor tiene como función de flexionar la pierna. Espérate un segundo. Es súper importante que ustedes sepan las 3 alteraciones que se pueden producir en la mano cuando hay lesiones de los nervios periféricos, ¿ya? Entonces, la una lesión es la mano péndula. Si ustedes ven un paciente que tiene su mano péndula, ¿cuál es el nervio lesionado? Cuando tiene la mano péndula... No digas tú. Le voy a preguntar a Enrique Naranjo. Enrique Naranjo, lo acabas de escuchar. La mano así, péndula, ¿cuál nervio está lesionado? El nervio radial creo que era. El nervio radial, pero ya lo leíste anoche, ¿no? Para poder escuchar mejor Ya. ¿Y qué pasa cuando tienes lesión del nervio mediano? Tú mismo, Enrique Naranjo. El nervio mediano causaba mano en predicador, si mal no me acuerdo. Mano en garra. La mano en garra, así, la mano se queda. ¿Ese no era el nervio mediano y el cubital? No, el cubital produce mano de predicador. La mano de predicador. Sí, ¿ya? sí. Ok, entonces las 3 lesiones que se pueden producir son la mano pendular, la mano en garra y la mano de predicador. ¿Ya? Entonces la mano de predicador es típico del nervio cubital, la mano en garra del nervio mediano y la pendular de radial, ¿ya? Ya. Dentro del nervio ciático mayor, como ya dije, la función de este nervio es flexionar la pierna sobre el muslo, perdón. Aquí actúa el músculo bíceps crural, semitendinoso y el semimembranoso. En la pelvis, el nervio puede estar lesionado por cierto tipo de tumores o fracturas. En la región glútea puede estar afectado por inyecciones de tipo intramuscular o cirugía en la cadera. La lesión completa de este nervio es muy rara y es más frecuente la del nervio peroneo. Ya, espérense un ratito. ¿Ustedes saben, a ustedes se les ocurre por qué motivo a una persona por una inyección intramuscular le pueden lesionar el ciático? ¿Ustedes saben cómo se pone una inyección intramuscular? ¿En qué parte del glúteo la ponen? En el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior externo. En el cuadrante superior externo, porque si es es en el externo, no es en el derecho, es en el externo, ¿ya? Porque digamos que en el otro glúteo el derecho va a ser interno. Entonces es en el cuadrante superior externo, ¿ya?
justamente para no lesionar ninguna estructura, digamos, sensible como el nervio ciático. Porque las inyecciones intramusculares tienen una aguja grande, larga, no solamente gruesa, dependiendo del líquido que vaya adentro, ¿no es cierto? Porque si es un líquido muy pesado y oleoso, como es, por ejemplo, la penicilina benzatínica, que es oleoso y por eso la aguja debe ser gruesa, pero además es larga, para que atraviese el músculo y no se quede solamente en la grasa, ¿ya? Entonces, si ponen la inyección en otra parte, pueden lesionar el ciático, ¿ya? Y esto es una cosa súper frecuente, María Gracia, la lesión del nervio ciático. Se produce también por hernias discales. Las hernias, habitualmente, cuando la gente, por ejemplo, no sé, carga a un niño, empuja un mueble, carga un bulto, los estibadores del puerto, por ejemplo, que levantan sacos o levantan cajas, se lesiona en la espalda, y donde se lesiona es en la parte lumbar. Siempre es lumbar, ¿ya? Y el disco se sale, y al disco salirse, se lesiona el nervio ciático del lado comprometido. Y la persona tiene una neuralgia terrible, y el dolor va desde la nalga por atrás hasta el talón, todo el recorrido del nervio, por atrás hasta el talón. Y es un dolor fulgurante, es como una electricidad, como que le hubieran dado un correntazo, ¿ya? Ya. Siguiente diapositiva, por favor. El nervio peroneo. Aquí, que su recorrido va del E4 a C2, se separa del nervio ciático mayor en el hueso popliteo. Este va a descender por detrás del peroné. Este nervio, inerva los dedos flexores del pie y de los dedos. Sus ramas sensitivas van a inervar la cara lateral de la pantorrilla y el dorso del pie. La causa más común de esta lesión es la compresión en la cabeza del peroné, donde su ubicación es muy superficial. Puede dar por bordes de yesos o cruzar las piernas. Se manifiesta también por debilidad de dorsiflexión del pie, y los dedos va a provocar una marcha que se denomina en stippage, que como pueden ver en el video van a entender un poco de lo que he estado hablando. Ese tipo de... Esa marcha, que ya la vimos cuando vimos marcha en el examen físico general de neuro, ¿ya? También sucede en los pacientes que tienen polineuropatía periférica, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que tienen neuropatía periférica, ¿ya? Entonces, esta puede ser, por ejemplo, por lo que está diciendo María Gracia, pero también por trastornos metabólicos como diabetes, que producen neuritis periférica, ¿ya? Ya. Ok, siguiente diapositiva. Ya, este cuadro que coloqué habla sobre, lo subdivide como por parte de cada nervio y las manifestaciones clínicas que van a tener si es que existe una lesión. Por ejemplo, en el miembro superior, la parte del supraescapular va a tener una manifestación de tipo motora, va a existir una atrofia del supraespinoso. En el nervio circunflejo va a tener una manifestación tanto motora y sensitiva. La motora va a ser debilidad en la abducción del hombro, y la sensitiva va a ser hipoestesia en la región superior del deltoides. Torácico largo va a tener una manifestación de tipo motora. El nervio musculocutáneo va a tener también manifestación motora y sensitiva. En la motora va a ser atrofia del bíceps, y en la sensitiva va a existir un tipo de hipoestesia en la cara lateral del hipoestesia en la cara lateral del antebrazo interno. Siguiente diapositiva. Esto es lo mismo, pero tanto en el nervio inferior. Por lesión, si se lesiona el obturador, va a tener un tipo de una manifestación motora, que es debilidad en la aducción del muslo, y sensitiva, hipoestesia en la cara interna superior del muslo. En el nervio crural, su manifestación será de tipo motora, que será una
Debilidad en la flexión del muslo y la extensión de la rodilla, y de tipo sensitiva, una hipoestesia en la cara interna de la pantorrilla. En el tibial posterior también tendrá debilidad de los músculos intrínsecos del pie, y en el tipo sensitiva va a ser una parestesia en la parte alta del pie. En el femorocutáneo, que se lo conoce también como cutáneo femoral lateral, va a tener solamente una manifestación de tipo sensitiva, que es disestesia en la cara lateral del muslo, y en el nervio sural también tendrá una hipoestesia en el borde externo del pie. Siguiente. Dentro de las polineuropatías, este será un síndrome inflamatorio con compromiso de los nervios periféricos, y aquí se determinan signos y síntomas motores, sensitivos y tróficos. La clasificación según el compromiso neurológico serán sensitivo-motoras axonales simétricas, que es diabética, urémica, alcohólica, por porfiria, deficiencia de vitamina 12, fármacos y sarcoidosis. Predominantemente motoras desmielinizantes, como el síndrome de Guillain-Barré, y predominantemente sensitivas, que son las paraneoplásicas. Además, las polineuropatías pueden comenzar en una forma de tipo aguda, que es como el síndrome de Guillain-Barré, o tener una evolución crónica, como es la diabética, urémica o alcohólica. Estas van a tener una tendencia progresiva y una distribución simétrica distal en bota y en guante, que comienza en los miembros inferiores. Los síntomas sensitivos son dolor, parestesia, y los motores son originados por debilidad en los miembros, casi siempre inferiores, predominantemente distales. Hay hipotonía, pérdida de fuerza y abolición de los reflejos. Además, las polineuropatías no conllevan trastornos de tipo de esfínteres, lo cual va a permitir se va a poder distinguir de algunas radiculopatías o mielopatías. Y eso es todo. Ya. Bueno, ¿y cómo diferencias, por ejemplo, que una lesión sea de un nervio periférico y que no sea por ejemplo, un evento vasculocerebral que haya producido una lesión en ese miembro? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? No lo entendí. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene una debilidad en su miembro inferior derecho, por ejemplo. ¿Cómo vas a saber que ese paciente tiene una lesión de un nervio periférico o una lesión central? ¿Cómo puedes diferenciar? Más se podría decir por el tipo de síntomas que puede tener el paciente. Es porque, por ejemplo, como lo que le explicamos anteriormente, que era el tipo de mano. Por ejemplo, si es el miembro superior, va a tener la mano en tipo de garra, forma de predicador. Tendrá, por ejemplo, si es en los miembros inferiores, presentará un tipo de debilidad. Bueno, las lesiones periféricas, en general, la mayoría, producen hipotrofia muscular, ¿no es cierto? O sea, el músculo está hipotrófico, atrófico, hiporrefléxico. Ustedes hacen los reflejos y el paciente no tiene reflejos en ese brazo, ¿ya? Habitualmente hay una lesión traumática del nervio, es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las heridas de arma blanca o de arma de fuego que comprometen raíces nerviosas van a dejar paralizados ese miembro superior, el superior o el inferior. Habitualmente es el superior, ¿ya? Hace como unos 6 años más o menos, el papá de una amiga entraba a su hacienda a pagarle a sus empleados un día viernes de tarde y llevaba el dinero de, no sé, 20 trabajadores del sueldo de la quincena. Y lo agarraron unos ladrones y le dispararon en el pecho. Y pensaban que lo había matado. Bueno, no lo mataron, le mataron su plexo braquial. Entonces el señor hasta ahora, o sea, sobrevivió a esto y tuvo un neumotórax porque le dispararon en el pulmón. Entonces hizo un neumotórax y el plexo braquial fue lastimado y el paciente hasta ahora tiene que usar un cabestrillo y el brazo está totalmente muerto. Es decir, está hipotrófico, hiporrefléxico y ya no le funciona para nada, no puede hacer nada con este brazo, ¿ya?
Las polineuropatías habitualmente son por enfermedades sistémicas, ¿no es cierto? Cuando es una mononeuropatía, habitualmente es por una lesión en un nervio específicamente, porque tuvo una fractura, porque tuvo un traumatismo, porque tuvo un accidente, porque tuvo una herida de arma blanca, ¿ya? Siempre hay el antecedente de haber tenido algo. Ya. ¿Alguna pregunta de alguien? Chicos, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, el día lunes vamos a comenzar con los pares craneales. Creo que ayer ya les dije a quiénes les tocaba, ¿no? Sí, doctora, ayer ya nos repartió los temas. Ya, ¿a quién le toca? A mí, Víctor Pérez, me toca del quinto al octavo, a Pazmiño del octavo al doceavo y a Masú del 1 al cuarto. Del 1 al 4. Ya, ok. Este fin de semana voy a poner en la plataforma todos los temas del segundo parcial, ¿ya? Y también les voy a poner la nueva historia clínica, el nuevo modelo de historia clínica con los pacientes neuro que van a hacer la próxima semana, el deber de la próxima semana. El día martes, el día miércoles sabemos quién tiene que presentar paciente. ¿Tienes Me problemas? tocaría a mí, doctora, Naranjo. Naranjo. Ponte en pantalla Naranjo. Naranjo Es con, mi doctora. Naranjo con Núñez o con Muñoz. Ah, no, paciente no, me toca exponer tema. No, tema. Pero no está diciendo Pérez que es Pérez y Pazmiño. Ellos son el día lunes, a mí me tocaría el día miércoles. Ah, sí, tienes razón, ya, el día miércoles, ya. Día, campaña, ¿y quién más? Duque y García. Balda y Cali. Ya. Ok, entonces es Estefanía Balda o Pamela Balda. Estefanía. Estefanía, ya. Ok, entonces para el día martes hacen... Yo después en el transcurso del fin de semana les voy a pasar a ustedes allá, como qué paciente pueden hacer para el día miércoles. Podrían hacer, por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, o un paciente que anda en muletas mucho tiempo y algo le pasó en su nervio mediano, o un paciente borracho que se quedó dormido y se quedó dormido sobre el brazo, o pueden hacer un paciente que le pusieron una inyección mal, porque es lo único que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Así vamos a comenzar a hablar del examen físico del neuro a partir del día lunes con los pares craneales. Después de los pares craneales vamos a ver motilidad, sensibilidad, y ahí comenzamos casi que el mismo orden del libro de Argente, ¿ya? Habitualmente comenzamos siempre primero con examen físico, luego vamos a motivos de consulta y luego a los síndromes del aparato afectivo, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, después de los pares craneales, vamos a continuar con motilidad, sensibilidad, ¿ya? Como para que ya, si quieren ir adelantando, vayan leyendo otra cosa. Entonces, listo. Nos vemos el día lunes con los pares craneales. Doctora, Doctora. disculpe, entonces el día miércoles, ¿qué tema me tocaría exponer? ¿Motilidad? Motilidad. Listo. Es naranjo, ¿no? Sí. Motilidad, exacto. Motilidad. Listo, doctora, gracias. Ya. Voy a ver si, Doctora. perdón un segundo, si hacemos algunos temas por clase, es decir, tal vez, Enrique, tal vez el día lunes no terminemos pares craneales porque es bien largo, ¿ya? Y tengamos que continuar un poco el día miércoles. Y voy a ver si motilidad lo das con alguien más, porque es un tema un poco corto. Ya les he dicho siempre, cuando el tema es muy corto, es como interesante presentar un caso clínico al final de la presentación, ¿ya? Como para complementar y como para tener así como la idea que se vea más bonito. Pero bueno, este fin de semana lo armo y les pongo una foto en el chat, ¿ya? De la página de Excel. ¿Alguien tiene una pregunta? No, era yo, Marisabel, es que yo entré un poco tarde, pero sí estuve en toda la presentación, entonces quería saber si me podía ayudar con la asistente.
A ver, Marisabel, por ahí escuché tu melodiosa voz y ya te puse presente. Doctora, Ay, yo gracias. Núñez. Por favor. ¿Quién? Núñez. Núñez, María Cristina. Sí. Ya. Global Campaña, Til de Ruca. Y Betsabe Muñoz, también. Global Campaña se va a quedar de año por asistencias. ¿Qué pueden decir? Cuando se despierte de su sueño. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, bueno. Listo, chicos. Que tengan un el viernes. Nos vemos el día lunes. Igualmente. Chao. Doctora. Sí, Cuídese. doctora. Chao, doctora. No, doctora, gracias.